Tema: factores de riesgo y su detección. Actividad 3. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Administración de empresas. Modalidad semiescolarizado. Tema: factores de riesgos y su detección. Actividad 3. Materia: análisis y administración de riesgos. Alumna: María Teresa Rivera Sánchez. Profesora: Valeria Leslis Báez Aguilar. Bueno, yo les voy a hablar de Cinnabon. Cinnabon es una empresa que se dedica a la producción de roles de canela, bebidas calientes y bebidas frías. Bueno, le puedo decir que entre lo económico podemos decir que la renta es un punto importante porque dependiendo del lugar donde estaba el local, pues era lo que te iban a cobrar. La competencia pues era Krispy Kreme porque ellos vendían donas y nosotros roles. Starbucks, igual bebidas frías y calientes, igual que el Italian Coffee. En cuanto al medio ambiente, pues se tuvo que cerrar por el COVID porque pues no estaba en nuestras manos como controlar esa parte. Lo político tenía Cinnabon todas las regularizaciones que pide para que puedan funcionar un establecimiento. Lo social, como estábamos en San Francisco, el establecimiento se encontraba ahí, a partir de las 6 de la tarde ya estaba, pues ya no había mucha gente, acaso dos, tres durante toda la plaza. Entonces también creo que fue un tema muy importante para que, bueno, pues porque cerrara la franquicia. Lo tecnológico, pues yo creo que también no había, en ese entonces tuvieron que implementar una aplicación, una app para poder vender en línea, este, por plataformas, y las personas que llegaban, en vez de ver, este, pues nuestra carta, pues ya la podían ver en unas pantallas que teníamos y poder ver cuánto costaba el producto y así solicitarlo. En cuanto a los kioscos, empezaron a implementar en Sams y en Oxxo, se empezaron a vender cajas de roles de canela. En cuanto a los factores internos, les puedo decir que la infraestructura del establecimiento pues estaba mal distribuida en el aspecto de que todo era una línea recta y ahí mismo estaban los hornos, entonces teníamos que pasar con mucho cuidado para que no nos pudieran quemar a la hora de sacar las charolas. El personal, bueno, pues teníamos que tener cofia, medidas de seguridad para que no se fuera a caer un cabello o cosas así dentro de los productos. Teníamos mucho cuidado de higiene. Las personas que estaban en caja tenían que ser honestas y cobrar los productos realmente. En cuanto a la tecnología, solo teníamos un sistema, el cual estaba todos los productos y podíamos nosotros poder vender, adquirir todo, pero cuando pues dejaba de funcionar o se caía el sistema, ahí era el problema porque pues no había forma de cómo capturar esas ventas hasta el final del día, ¿no? En cuanto al proceso, eso fue uno de los problemas cuando empezó a fallar el sistema, porque entonces pues no se registraban todas las ventas y empezó a haber problemas en cuanto al inventario, en los tiempos de preparación, la toma de pedidos era difícil porque en vez de tomarlos en la computadora pues teníamos que escribirlos, entonces ahí fue un tema importante. Cuestionarios. Bueno, en esta parte los cuestionarios dice que se basan en una serie de preguntas. Eh, la jefa de Cinnabon o el dueño del establecimiento de repente llegaba un día, no sabíamos cuándo, y nos hacía una serie de preguntas, ya sea financiero, el ambiente laboral. Entonces nosotros teníamos que apoyar en cuanto a esas preguntas y contestar una serie de preguntas en ese momento que nos pedían. Yo creo que más bien querían saber cómo estaba el establecimiento, porque como ya les mencioné antes, las ventas eran muy bajas. Entonces la señora Marillo nos preguntaba cómo estaban las ventas fines de semana, cómo veíamos los productos, si tenía rotación, qué producto se vendía más. Entonces, siento que ellos a través de nosotros conocían el establecimiento y cuáles eran los productos que más se vendían en ese tema operativo, hablando específicamente.
Bueno, en cuanto a los factores contables financieros, financiero no solo significa que quieren conocer lo económico, sino también podemos saber un poco más acerca, en este caso de Sinabón, de los productos, inventarios, qué producto se vendía más y tener un diagrama de flujo para saber los procesos, ¿no? La inspección, los contratos, los manuales y poder identificar los factores contables que realmente nos interesa saber en ese momento. Organigramas. Bueno, en este proceso no existía un organigrama como tal en la empresa o bueno, en el establecimiento donde yo trabajaba, porque por ejemplo, si había un accidente, si alguien abría el horno y te quemabas, no sabíamos los procesos o los pasos a seguir para un accidente. Yo creo que se debería de implementar algún manual o un diagrama de flujo para saber qué proceso, qué procedimientos se tenía que hacer cuando una persona se quemaba o se podía resbalar con el piso mojado, o de repente utilizábamos las máquinas y se les iba una mano, un dedo o algo, no sabíamos cómo los procesos para identificarlos y seguir de acuerdo a los pasos con los cuales se tenían que actuar. En cuanto a los estados contables financieros, es importante tener y saber bien cuánto, en este caso, cada semana se hacía un inventario, para que el lunes se pudiera pedir los productos, dependiendo de cuánto íbamos a vender. Si era quincena, se tenía que pedir un poco más. Si era una semana baja, pues nos quedábamos igual. Esto era importante porque teníamos que llevar un control de inventarios, saber si había sobrado producto y los productos caducados, que en este caso no los cambiaban, como ya les mencioné, Oxxo y Sams cuando les vendíamos productos. Realmente no llevábamos un inventario como tal, entonces sí era bueno o sería bueno que ahora pues lo pudieran implementar para llevar un mejor control de los productos que pues ya no se venden. Y igual de esa forma pedir la mercancía que realmente se va a necesitar, porque si no, pues se echa a perder. Por ejemplo, la harina se ponía dura o el huevo se echaba a perder. Entonces son importantes, es muy importante que sepamos realmente qué vamos a pedir y no se pida de más o se pida de menos. En cuanto a la inspección, bueno, pues la verdad es que como es una cafetería, pues realmente se tenía que tener todo en orden y limpio. Charolas que salían del horno, se ponía el producto a la vista, usábamos un timer que llevaba 15-20 minutos dependiendo del producto y luego ese producto se tenía que retirar para que los clientes vieran los productos frescos. En cuanto a eso, el mantenimiento. La separación de áreas, pues sí, es importante porque estaba, aunque era un lugar pequeño, pero estábamos distribuidos por bebidas calientes, bebidas frías, caja y horno y el área de producción donde podían pasar las personas a ver cómo hacían el proceso del rollo de canela y entonces era o es una parte de cristal donde las personas en lo que esperaban sus productos podían estar observando cómo se hacía, cómo se elaboraba los roles de canela. En cuanto al contrato, bueno, ya como era una franquicia, los productos o el material ya no los traían, por eso era importante o es importante que se llevara un buen control del inventario, que a veces fallaba o muchas veces falló. Los proveedores de alimentos y bebidas, ellos ya traían ciertos productos en bolsas, ya nada más para llegar, echarle agua o leche dependiendo del producto, poderlos preparar. En cuanto a la contratación, si era directamente con un, una empresa o con la señora Marillo. Ella nos entrevistaba y nos daba el visto bueno si éramos aptos o no para el puesto. Y en cuanto a la terminación de contrato, pues ese tema sí era muy importante porque cuando dabas las gracias, muchas veces nos preguntaban el motivo del por qué te está saliendo para que ellos pudieran mejorar esos aspectos que a lo mejor a ti ya no te gustaron en su momento. Bueno, en cuanto a las entrevistas, puedo mencionar que esa parte era importante porque constantemente la señora Mary Jo, que era la dueña de Cinnabon,
pues iba y nos preguntaba cómo lavabas las charolas, si mojabas mucho el piso, porque ahí era un posible riesgo, ¿no? Porque como usábamos zapatos, y el piso era resbaloso, pues para identificar los posibles riesgos. A la hora de abrir el horno, teníamos que quedarnos parados en un área en lo que se abría porque pues el fuego salía fuerte. Entonces, todos esos detalles fueron importantes para que ella pudiera implementar medidas de seguridad dentro de lo posible durante, bueno, el área de trabajo que teníamos. La entrevista para ella era fundamental porque aparte, como ya lo mencioné antes, ella se preocupaba por cómo estábamos, si había un buen ambiente laboral, si no había un riesgo en cuanto a acoso, bueno, eso era importante para ella. En cuanto a la póliza de seguros y fianzas, en una ocasión, cuando llovió mucho en el establecimiento, durante la noche, al otro día que llegamos, nos dimos cuenta que estaba gran parte de la cafetería inundado. Entonces se le habló luego a la aseguradora, hicieron una cita, llegó, hizo un levantamiento de hechos y después se pusieron de acuerdo y como un tiempo, no recuerdo el tiempo, fueron a reemplazar la madera que se había echado a perder por la nueva. Entonces sí es importante. Y también nosotros como empleados pues teníamos el seguro social por cualquier cosa que pasara. Entonces sí es importante la póliza de seguros y fianzas para un establecimiento o una franquicia. Bueno, en la revisión de contratos diversos, la duración de contratos y renovación, a nosotros como trabajadores cada 6 meses o cada año, no recuerdo, exactamente nos renovaban el contrato, nos renovaban el contrato de trabajadores. También si teníamos un aumento, igual iba el contador y nos explicaba el proceso y nos hacía firmar. Entonces, el puesto, ya sea que te habían asignado de puesto y te daban el aumento o simplemente seguías en el mismo puesto, pero te aumentaban el salario. En los informes del personal, bueno, no teníamos como tal la forma de poder decir si algo nos incomodaba, hacer un comentario. Nunca existió eso, pero sí considero que es un punto muy importante en el cual informes del personal que puedas dar como una opinión positiva o negativa acerca del establecimiento, porque pues también es importante para crecer las empresas. En cuanto a las memorias de proyección de obras e instalaciones, pues cada local tenía un plano donde decía las medidas y el lugar donde estaba ubicado. Pero cuando lo llegaban a alquilar, pues hacían la distribución de este caso Cinnabon, hicieron la distribución de acuerdo a sus necesidades. Obviamente el espacio era muy pequeño y reducido. Entonces siento que ahí teníamos más parte de la bodega que parte de la cafetería, pero sí es importante que pues se tengan esos conocimientos acerca de la distribución de los espacios, pues porque como ya les mencioné antes, había un horno, entonces teníamos que esperar en un espacio en lo que se abría el horno para poder pasar. Entonces sí es importante ese punto. Bueno, en cuanto a los procedimientos de producción, se recibía la mercancía, la preparación de los alimentos, teníamos un manual, los procesos donde se tenía cómo elaborar, el gramaje de cada producto, si se tenía que preparar un porcentaje o una cantidad exacta de masa, pues sabíamos cuánto se tenía que poner. Todos teníamos que saber, perdón, los gramajes de las bebidas, de cuánto llevaba de café, de bebidas frías, calientes, la leche, el gramaje del frozen, entonces todo eso era importante para no desperdiciar el producto. Bueno, en los inventarios de edificación e instalaciones, de repente, como les comenté aquella ocasión donde llovió mucho, entraron a ver, hicieron una revisión visualmente qué partes habían sido afectadas, para poder identificar qué es lo que se tenía que cambiar. Los extintores, cada cierto tiempo nos cambiaban los extintores por otros.
En cuanto a las instalaciones, no recuerdo, creo que iban los de mantenimiento, pero de la plaza, a hacer la revisión de cada local. En cuanto a las patentes, tecnologías propias y adquiridas, en este caso las únicas que se adquirieron aquí en México fueron las cámaras, porque como era una franquicia, pues ya todos los productos, las cafeteras, las licuadoras, los hornos, los timers, todo eso nos los proporcionó la franquicia. Teníamos mandiles especiales, uniformes especiales, todo por parte de la franquicia de Cinnabon. Gracias por su atención. Este video es para fines educativos.